Emitiendo en vivo el siglo XXI es hoy. Una emisión podcast, yo diría que un tanto distinta de las demás, porque si bien estoy transmitiendo en vivo, esta vez lo estoy haciendo desde la consola web y no con la aplicación móvil. Es decir, no voy por la calle porque hoy no salí de casa, porque hoy en Colombia es un día festivo. Hoy se celebra la independencia de Colombia. Voy a hablar sobre eso en este episodio, un poco sobre la independencia de Colombia y también sobre el regreso del clubdecanciones.com. Sí, hoy se celebra la independencia de Colombia. Aunque no es una conmemoración en realidad de una batalla, sino de un grito de independencia. Digo batalla porque hubo en realidad batallas, pero de eso no se trata hoy la celebración. No se celebra una guerra, sino una idea, yo diría. Es decir, es mi propia interpretación de esto que estoy diciendo. Pero antes de contarte eso sobre la independencia de Colombia y de qué se trata, que no haya habido una batalla, pues voy a contarte primero sobre algo mucho más bonito actualmente, que es canciones. Y digo más bonito porque la música siempre es más bonita que cualquier proceso de independencia. Que serían necesarias históricamente las independencias y demás cosas, pero la música es mucho más necesaria. Es decir, no importa a qué nacionalidad pertenezca yo, al final voy a llevar mi vida de cualquier manera, voy a tener mi vida así mi pasaporte sea de un color o de otro color, pero lo que sí cambiaría definitivamente todo en la vida, no solo mía sino de todas las personas, es que no hubiera música, que no hubiera canciones. Por eso hoy estoy, digamos que celebrando el regreso de la nueva temporada, yo creo que sería como tercera temporada, del podcast clubdecanciones.com. clubdecanciones.com. Uy, estoy probando la consola web y ahí encontré que hay una de las identificaciones del clubdecanciones.com en donde, bueno, pues que es un podcast de compartir canciones y nada más. Pero además de ser podcast y de compartir canciones, hay otra cosa. Anteriormente, digamos que en las primeras temporadas de ese podcast, lo que yo hacía era compartir sesiones de canciones, largas sesiones en directo. Tal vez alguien las alcance a recordar. En lugar de hacer los directos del siglo XXI es hoy, lo que hacía era unos directos de tandas de canciones, sesiones de canciones. Luego, en la segunda temporada, empecé a poner solamente una canción. Cada episodio del clubdecanciones.com, como podcast, era una canción. Y eso es lo que vuelve. En esta tercera temporada del clubdecanciones.com vendrá una canción cada lunes. Pero para estrenar, digamos que por la temporada de vacaciones, lo que queda en el verano del norte, habrá una canción cada día. Es decir, por los días que quedan de julio y de agosto, durante todo el mes de agosto, el clubdecanciones.com va a publicar una canción diaria. Y a partir de septiembre, una canción cada lunes. Sí, eso va a ser exactamente. ¿Qué más tenía yo que contarte al respecto? A ver... claro, como se me olvidaba. Además de eso, estoy probando una plataforma de radio web en la que las canciones del Club de Canciones están sonando constantemente. Es decir, si tú entras a la dirección web clubdecanciones.com, vas a encontrar la canción más reciente como episodio podcast, pero también vas a encontrar un reproductor constante de canciones. Es decir, vas a poder, si alguien tiene, qué sé yo, una hora disponible y quiere tener compañía de canciones durante esa hora, pues ahí está el reproductor que va a ejecutar
las canciones del club, las canciones seleccionadas del club de canciones, y vas a tener 1 hora de programación, o 2 horas, o 3 horas, o 6 horas, o todas las horas que quieras. Es más, he estado probando a ver si funciona bien, proponer una alianza con cafés y con sitios, qué sé yo, bares o bares calmados, eso sí. No es música de baile, sino que, bueno, espérate, ya voy a tratar sobre la programación del club de canciones. Sí, básicamente cafés, porque estaría la programación allí, y si alguien que tenga un café quiere reproducir el club de canciones.com como música ambiente, pues puede ponerlo y puede escribir allí un mensaje y decir: oye, mándame un saludo para mi café o mi bar o mi local de internet o lo que sea, que vamos a reproducir las canciones, mándame un saludo. Y yo voy a grabar un saludo para ese local que esté oyendo y lo dejo allí en la programación para que de vez en cuando salga el saludo y no sé, me parece una cortesía básica y mínima. Estoy pensando en que sea algo tipo 2.0. Y cuando digo 2.0, digo que sea participativo. Es decir, si alguien entra allí al clubdecanciones.com y me pone un mensaje que diga: yo creo que pusiste una canción que no debería estar, sácala de la programación, pues yo le haré caso. Dentro de lo posible, ¿no? Es decir, si no es un troleo, pues claro que le haré caso. Y también si alguien sugiere una canción y dice: mira, yo creo que deberías tener en tu programación, deberías poner esta o aquella canción, pues también, en la medida de lo posible, la pondremos. Una cosa importante es que ese formato es totalmente legal. Utiliza una plataforma que se llama Radionomy, una plataforma francesa que es totalmente legal, así que las canciones que suenan allí son legales y funcionan muy bien. Claro, no es el Beats One, pero me encanta que no sea Beats One. Es decir, en Beats One tienes unas mezclas de DJs hablando en inglés y hay canciones que jamás en la vida van a sonar en Beats One. Canciones clásicas. Y aquí es donde voy a hablar de la programación. Pero antes de eso voy a contestarle a Belbor, que está en el chat y me dice: no acabo de entender bien la idea. ¿Lanzas una canción diaria? Sí. Hasta agosto va a ser una canción cada día en el podcast. Pero si entras a la web vas a encontrar reproducción constante 24 horas al día de muchas canciones. Hasta agosto una canción diaria. Cada mañana habrá una canción diaria y a partir de septiembre habrá una canción cada lunes. Digamos que este periodo intensivo de una diaria es como a manera de lanzamiento, ¿no? Como lanzamiento, la 3ª temporada del Club de Canciones. Entra y encuentra una canción diaria. ¿Qué tiene esa canción? Pues es una canción del Club de Canciones, que la idea es que, yo sé que lo he repetido mucho, me disculpo, voy a tratar de no repetir más el nombre. Hola Paula Muet, bienvenida. Paula Muet acaba de entrar al chat y como estoy en la computadora, en el ordenador, pues puedo ver el chat con mucha más comodidad que antes. Ay, se me fue el hilo. La programación. La programación está enfocada a buscar las mejores canciones de la historia, con énfasis muy grande en el idioma español, pero no exclusivamente en el idioma español. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar allí canciones de Edith Piaf, que estarán en francés. Vamos a encontrar posiblemente canciones ahora sí me dio el lapsus, estaba pensando en el señor jazzista, trompetista, sí, ese, Louis Armstrong. Ok, Louis Armstrong va a tener canciones allí. Yo sé que son canciones muy antiguas, pero son canciones que pasan a la historia por clásicas. Y ahí es donde viene el punto. Canciones clásicas. Bien antiguas, bien recientes. Algunas veces habrá canciones nuevas, ¿por qué no? Pero la idea es que sean canciones muy poderosas como canción, recurriendo a aquel postulado que dice que una canción buena debe ser buena sin importar si es... espérate.
Iba a repetirse el robot. Una canción buena debe seguir siendo buena sin importar si la tocas con una orquesta sinfónica o con una guitarra rota o incluso a capela. Esa es un poco la idea, la canción en sí misma. Por eso, entonces voy a estar muy abierto a las sugerencias para que alguien me diga, no, esta no era, esta te equivocaste, aquella canción no es realmente lo suficientemente clásica como para estar en el club. Y que alguien me diga, ¿sabes cuál te faltó? O cuál creo que podría convenir. Entonces, tal canción de los Beatles. Bueno, eso es un punto importante. En el club de canciones sí están los Beatles. La plataforma sobre la cual está corriendo esta radio web lo permite, así que sí van a sonar canciones de los Beatles, o sí están sonando en este momento canciones de los Beatles. Y bueno, eso es todo. Quería compartirte que está el clubdecanciones.com como podcast y como radio web. Vamos a ver, yo nunca le he creído mucho a lo de la radio web, pero vamos a probar porque podría ser, ¿no? Podría ser ya, y es una decisión que no debo tomar solo, así que por eso pienso que es una plataforma colaborativa. Entra, por favor, deja un mensaje y ya, eso es todo. Le mando un saludo a J.A. Antunes, que me envió una canción y que me ha ayudado en este proceso de curaduría un poco y de elección de qué pasa. Hola, Hafde, bienvenido. Estás en España. Y ahora entonces pasaré al segundo tema que tiene que ver con España y con la fecha que se celebra hoy de la independencia de Colombia. Y cuando digo la independencia de Colombia, voy a entrar a explicarlo en un instante. Pongamos un separador. A ver, robot, por favor, ayúdame a separar los dos temas. Muchas gracias, querido robot. Yo había preparado por aquí una página web en la que me ayuda a tener algo, documentos para hablar sobre la independencia de Colombia y la fecha que se celebra el 20 de julio. Primero que todo, debo decir que en el proceso de independencia de Colombia hay dos fechas que se celebran. El día oficial de la independencia de Colombia es hoy, 20 de julio, porque se conmemora lo que llamamos en Colombia el grito de independencia, el del 20 de julio de 1810. Aunque el grito está muy relacionado con aquello del grito de Dolores de México, pues en Colombia lo que pasó fue que se rompió un florero. Yo sé, suena cursi, pero se rompió un florero. Y de esa ruptura de un florero, imagínate, se rompió un florero y se independizó un país. No, vamos a verlo bien. En 1810, la independencia de Colombia se llevaría a cabo después de mucho tiempo. Hasta 1819, 9 años después, hubo una batalla importante que hizo parte de la resistencia criolla en contra del plan de reconquista de España, que más o menos puestos en distancia todos estos hechos. Lo que pasó en Colombia es que en 1810, el 20 de julio, hubo una rebelión en contra del gobierno francés. Sí, es decir, ¿te acuerdas de que en España llegó Napoleón y que el rey de España no fue rey de España durante un tiempo, sino que estaba don Pepe Botellas y todas esas cosas? Pues bueno, en aquella época, en 1810, lo que hubo en Santa Fe, hoy conocida como Bogotá, bueno, nombre completo era Santa Fe de Bogotá, lo que hubo fue un grito de independencia, una rebelión en torno a un florero roto, sí, como pretexto, pero lo que se decretaba, lo que se pedía era lo que se decía entonces era viva el rey, abajo el mal gobierno, viva el rey. Es decir, se quería que era una declaración de fidelidad a Fernando VII, sí, en últimas, y en contra del mal gobierno. Voy a ahora apoyarme en la lectura de colombiaaprende.edu.co.
Entonces dice, después de la abdicación del monarca español Fernando VII tras la invasión francesa a España en 1808, llevada a cabo por Napoleón Bonaparte, en España se organizaron juntas de gobierno a nivel local para resistir al invasor y a la vez para gobernar en ausencia del rey depuesto. Estas juntas, pronto uniéndose, organizaron un gobierno alterno al gobierno de ocupación impuesto por Napoleón. Este gobierno alterno tenía representantes de todas las provincias de toda España y también de las colonias españolas. Sin embargo, la representación de las colonias era inferior a la de los reinos españoles europeos. Me refiero a reinos españoles, supongo que nos estaremos refiriendo a Castilla, León, Aragón y bien, quizás incluso a Cataluña, al País Vasco. Pues en el caso de las colonias americanas, que también harían parte de España, había solamente 9 representantes, en contraste con 36 representantes de la península, de los reinos dentro de la península ibérica. Eso hizo que en América se buscara una mayor representación o una mayor autonomía e incluso independencia de la metrópoli. En 1809 se habían producido los primeros gritos de libertad en América Española, en lo que hoy es Ecuador y lo que hoy es Bolivia. En la provincia de la Nueva Granada, en el virreinato de la Nueva Granada, que es lo que hoy corresponde a Colombia, se habían gestado movimientos de independencia en las ciudades de Monpós y en Cartagena de Indias, que habían conformado juntas independentistas que buscaban mayor autonomía e incluso independencia absoluta de España. En la provincia de Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, se había creado una junta de notables integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Esta parte es bien importante, los intelectuales criollos, es decir, españoles nacidos en América, pero españoles. Entonces había una diferencia allí, como que había una situación en la que los españoles nacidos en América no tenían la misma injerencia y no tenían la misma participación en los gobiernos que los españoles nacidos en Europa. Entonces continúo leyendo. Los principales personeros de la oligarquía criolla que conformaban la junta eran José Miguel Pey, Camilo Torres, que fue muy importante para la historia de lo que hoy es Colombia, José Acevedo y Gómez, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. Ellos comenzaron a hacer reuniones sucesivas en sus casas, y luego también en el observatorio astronómico. Todo esto estaba muy ligado a la ciencia, al desarrollo de la ciencia, al observatorio astronómico, y también tendría una importancia importante, una importancia grande, el jardín botánico y la expedición botánica. En esas reuniones de los intelectuales que eran criollos nacidos en América, pues empezaron a pensar en tácticas políticas para provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público para aprovechar y tomar el poder. Y ahí es donde vendría a aparecer lo de el florero. ¿Estoy siendo aburrido? Paula Muete me dice que hoy en Argentina es el Día del Amigo, así que feliz Día del Amigo y de la Independencia de Colombia. Gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, entonces continuaré. Entonces, buscando la forma de crear un poco de desorden para alterar la situación de poder, lo importante era conseguir que el virrey presente, el virrey en Santa Fe de Bogotá, presionado por la perturbación, constituyera ese mismo día, el 20 de julio de 1810, la Junta Suprema de Gobierno integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Así que voy a tratar de hacerlo un poco más breve. Ay, ¿por qué sonó de nuevo el robot? Bueno, perdón, sonó muchas veces el robot. Parece que se quedó en loop. Entonces, don Antonio Morales, uno de los notables de aquella época que mencioné hace un instante, dijo que el incidente que estaban buscando para provocar al virrey podía lograrse con el comerciante peninsular, es decir, el español nacido en Europa, don José González Llorente.
y Antonio Morales se ofreció gustoso a intervenir en el altercado. Es decir, planearon un altercado con un español nacido en Europa. Y ese altercado era por un florero. Por un florero, imagínense. Continúo leyendo. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, fecha en la que la Plaza Mayor de Santa Fe de Bogotá estaría colmada de gente de todas las clases sociales por ser un día de mercado. Se convino que un grupo de criollos fuera en el día indicado a la tienda del señor Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que le sirviera para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a otro español criollo destacado, que era Antonio Villavicencio. Actualmente hay una ciudad importante en Colombia que se llama Villavicencio en honor a aquel Antonio Villavicencio. En el caso de una negativa, que el señor Llorente dijera no les presto el florero, los hermanos Morales, es decir, don Antonio Morales y su hermano, procederían a agredir al español europeo. Es decir, armar la bronca porque no les prestaban el florero para un agasajo para el señor Villavicencio. Al final de garantizar, con el fin de garantizar el éxito del plan, corrijo lo que estaba diciendo, si Llorente llegaba a decir que sí les prestaba el florero, o se negaba de manera cortés, es decir, les inventaba alguna excusa, o si era muy cortés, se acordó que el señor don Francisco José de Caldas, que era el que operaba en el observatorio astronómico, el sabio Caldas se le conoce en Colombia, don Francisco José de Caldas iba a pasar a la misma hora por enfrente del almacén del señor Llorente y lo iba a saludar, lo cual le daría la oportunidad al señor Morales de reprenderlo, de pelearle por dirigirle la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, y armar la bronca de todas maneras. Es decir, si Llorente les prestaba el florero, venía otro criollo y para armar la bronca, porque tú te estás metiendo con el chapetón, ¿qué? Bla, bla, bla. Chapetón era como se les decía en aquella época a los españoles europeos. Debo recordar que para aquel entonces el gran imperio español, donde no se ponía el sol, pues era enorme, era gigante. Es decir, si todo hubiese seguido como estaba en aquella época, yo actualmente sería español. Pero lo que pasa es que en aquella época no era lo mismo ser español nacido en un lugar que nacido en otro. No se tenía el mismo acceso al gobierno y demás. Entonces, con este plan, los españoles criollos, los criollos, armaron el bonche. El bonche se dice acá. Bonche, la revuelta, el bololó. En el Valle del Cauca dicen el bololó y mil cosas así. Continúo leyendo, comillas, según cuentan algunos testigos, los criollos fueron al almacén de Llorente a pedirle prestada una pieza. Algunos dicen que fue un ramillete, otros un farol y otros un florero, con el fin de adornar la mesa de Antonio Villavicencio. Llorente se resiste porque dice que la pieza está maltratada y en mal estado. Se arma el tumulto y se convoca un cabildo abierto poniéndose en sintonía con lo que ocurre en otras provincias de la Nueva Granada y lo que ocurre en otras colonias españolas. Eso es lo que cuenta, dice acá en la página, Daniel Castro, el director del Museo de la Independencia. Poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentaron los criollos ante Llorente. Y después de haberle anunciado el banquete al señor Villavicencio, le pidieron prestada la pieza para adornar la mesa. Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros, fue cortés. Se limitó a explicar diciendo que la había prestado varias veces y que se estaba maltratando y por lo tanto estaba perdiendo su valor. Es decir, mire, me imagino que sería algo como, sí, es que yo he prestado el florero, pero mire, me lo entregan en mal estado, se me va a dañar, bla, bla, bla. Entonces pasó el sabio Caldas, el del observatorio astronómico, pasó el sabio Caldas por enfrente y saludó a don Llorente, lo que le permitió a don Antonio Morales, el otro confabulado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente, es decir, armarle la bronca a Llorente y
Entre todos empezaron a gritar que el comerciante español había respondido con palabras en contra de Villavicencio, que estaba en contra de los americanos, que había sido grosero, que bla 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 bla. Ahí se empieza a armar se empieza a llamar la atención, entonces salen a la plaza, claro, estaban al lado de la plaza mayor de por entonces, y empiezan a gritar: están insultando a los americanos, queremos junta, que viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas. Ojo, mueran los bonapartistas, mueran los que están a favor de Napoleón Bonaparte. Y la ira se tomó el sentir del pueblo. Entonces se cuenta que los indios, blancos, patricios, es decir, los nobles criollos, los plebeyos, los ricos, los pobres, empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos ese súbito violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar. Sí, la verdad es que había maltrato, había opresión, y había unas clases sociales tan marcadas, que un poco no hemos logrado zafarnos de eso en los países americanos. No hemos logrado igualar las clases sociales, o por lo menos hacerlas menos ofensivas. Y el caso es que todo este hecho por un florero terminó derivando en que José Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, logró reunir a varios en el cabildo y se declaró investido el carácter del tribuno del pueblo. Se nombró tribuno del pueblo y construyó una junta de gobierno para sustituir al virrey, y firmaron un acta de independencia. Esa acta de independencia de Santa Fe no era realmente una declaración de independencia total de España, como pasaría años después, sino que estaba escrito allí, por ejemplo, en el nombre de la Nueva Granada, del virreinato de la Nueva Granada, se declaraba que se iba a abdicar de los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII. Es decir, se reconocía al rey depuesto de España como augusto y desgraciado. En contraposición con otras actas de independencia, como la de Mompós, también en la Nueva Granada, también un sitio bellísimo. Y en contraposición, pues acá se declaraba un gobierno local, pero un gobierno local que iba a ser fiel al rey Fernando VII, que estaba, como se dice en términos coloquiales en Colombia, ahora se dice, estaba en la mala, estaba depuesto. Pues bueno, después vendría el rey, retomaría su cargo, vendría aquello de la constitución de la Pepa en España, y vendría lo que realmente se constituyó en una guerra, fue el plan de retoma, el plan de reconquista. Cuando el gobierno español, cuando el reino español intentó reconquistar a América, los territorios de las Américas, vinieron unos ejércitos que fueron realmente crueles. Ya no se hablaba de opresión, sino de una guerra bastante cruel, y eso ya se convirtió en guerra 9 años después de aquel 20 de julio. Habían batallas y ocurrió... Bueno, eso lo voy a contar otro día, esas cosas. El caso es que hoy es 20 de julio y quiero darle las gracias a las personas que vinieron a visitarme en el chat, a Havde, a Paula, a Velvor y nada más. No se olviden, pasen por el clubdecanciones.com y coméntenlo, por favor. Soy Félix, mi Twitter es @locutorco y espero que este episodio no haya estado demasiado aburrido para ti. Mañana será episodio normal. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Cuelgo!